Buenas tardes, mi nombre es Emilio Solano Pacheco y el día de hoy yo voy a explicar qué es un oxiácido y su síntesis. Primero, ¿qué es un oxiácido? Un oxiácido, también conocido como ácido oxácido, es un elemento, es un compuesto ternario, es decir, que está formado por tres elementos diferentes. En este caso es un hidrógeno, un metal y un oxígeno, aunque en raros casos también puede ser formado por un metal, pero con un alto grado de oxidación, como es el manganeso. Estos ácidos son fundamentales para la química inorgánica, ya que representan una de las formas más comunes de los anhídridos o de los óxidos ácidos. Estos, al entrar en contacto con el agua, se transforman químicamente para así soltar iones de hidrógeno en soluciones acuosas, lo que les confiere su capacidad ácida. La síntesis de un oxiácido. Pues la síntesis de un oxiácido se realiza principalmente a través de una reacción de hidratación, cuando el anhídrido entra en contacto con el agua para producir el ácido correspondiente. Normalmente la fórmula se ve muy sencilla, que es un anhídrido o un óxido ácido más el H2O, que es agua, y nos daría un ácido oxácido. Este proceso ocurre porque los oxácidos, al ser compuestos formados por un no metal y un oxígeno, tienen una alta afinidad por el agua. Cuando estos se incorporan, los átomos de oxígeno y los de hidrógeno se reorganizan químicamente formando enlaces OH y EO, que en este caso el EO siendo el no metal, lo que da como resultado una molécula capaz de liberar protones de hidrógeno en disoluciones acuosas, lo que le confiere su carácter ácido, como ya había dicho anteriormente. Después está su mecanismo. En esto os explicaré paso a paso cómo es que se va dando la síntesis del oxiácido. Primero está el papel del óxido ácido. Los óxidos ácidos son compuestos covalentes que contienen un elemento no metálico en un alto grado de oxidación. Este elemento tiene una fuerte tendencia a atraer electrones y por tanto puede formar enlaces con el oxígeno y con el hidrógeno. Después está la reacción con el agua. Cuando el óxido entra en contacto con el agua, ocurre una reorganización de enlaces. Los átomos de oxígeno del ácido se combinan con los átomos de hidrógeno del agua, formando un grupo hidroxilo o OH, unidos al elemento central, que en este caso es el no metal o el metal con alto grado de oxidación. De esta manera se genera una estructura molecular más compleja, típica de los ácidos oxácidos, en la que el elemento central queda rodeando por átomos de oxígeno y grupos hidroxilo. Por último, tenemos el carácter ácido del producto. En el nuevo compuesto, en algunos de los enlaces OH, son suficientemente polares para liberarse como iones de hidrógeno al disolverse con el agua. Esto, lo que le da, esto es lo que le da a la oxiácido su acidez, y cuanto más electronegativo es, sea el elemento central o mayor sea el número de oxígenos en su entorno, más fuerte será el ácido. Después viene la electronegatividad y cómo influye en los ácidos oxácidos. Cuanto más electronegativo sea, mayor será la tendencia de los enlaces OH a disociarse, eh, aumentando la acidez. Por ejemplo, el ácido perclórico es mucho más fuerte que el ácido hipocloroso, porque el cloro en el primero tiene un estado de oxidación más alto, que es un +7, frente al hipocloroso, que tiene un +1. A mayor número de oxígenos, l- es mayor la capacidad de estabilización que tiene el ácido para estabilizar la carga negativa de los iones conjugados, lo que lo hace más potente. Algunos de los ejemplos de lo que ya les había mencionado antes son el dióxido de carbono, que se transforma en ácido carbónico al juntarse con el agua. Aquí podemos ver claramente lo que ya he mencionado, que es la estructura de un anhídrido más agua, lo que nos da un ácido oxácido. En el caso del trióxido de azufre, que al juntarse con el agua, se vuelve a repetir esta fórmula, que se convierte en un oxiácido, lo que nos da un ácido sulfúrico, y así se repite el mismo proceso con el pentóxido de nitrógeno.
Muchos elementos pueden formar distintos oxiácidos dependiendo de la cantidad de oxidación. ¿O a qué me refiero con esto? A que mientras más oxígenos tengan, diferente será el ácido y más fuerte será este. El mejor ejemplo de esto es el ácido hipocloroso, que cuando contiene únicamente un oxígeno, pues se forma el ácido hipocloroso, pero al tener dos oxígenos se forma el ácido cloroso, al tener tres se forma el clórico y al tener cuatro se forma el hiperclórico. Cabe mencionar que mientras más oxígenos tiene este, más fuerte es el ácido. Y eso sería todo de mi parte. Hola, bueno, pues para comenzar, los hidroácidos son compuestos químicos binarios formados por un hidrógeno y un no metal. Generalmente pertenecen al grupo de los halógenos o del grupo 16. Cuando se disuelven en agua, liberan iones de hidrógeno, lo que les da un carácter de tipo ácido. La fórmula general de los hidroácidos es donde la H es el hidrógeno, la N es el número de átomos de hidrógeno necesarios para equilibrar la valencia del no metal y la X es un no metal. Ok, para nombrarlos existen dos tipos de nomenclaturas. La primera es la tradicional, que se utiliza la palabra ácido seguida del nombre del no metal terminando en hídrico. Un ejemplo es el ácido clorhídrico, el ácido sulfídrico, el ácido bromídrico y el ácido yodhídrico. Como les decía, un antecedente es el ácido, es la palabra ácido. Y la número dos es la nomenclatura sistemática o también conocida como la IUPAC, que se nombran como soluciones acuosas de hidruros. Como les decía, un ejemplo es la disolución acuosa de cloruro de hidrógeno, disolución acuosa de sulfuro de hidrógeno, disolución acuosa antecedente y luego lo que estamos trabajando. Para su clasificación, los hidroácidos se pueden clasificar según el no metal con el que están combinándose. Están los hidroácidos de halógeno, que son el grupo 17 de la tabla periódica, y estos están formados por el hidrógeno más el halógeno, que es el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, y son los más comunes. Se disocian con facilidad en el agua, suelen ser ácidos fuertes. A medida que aumenta el tamaño del halógeno, el enlace del hidrógeno se debilita. Y luego están los calcógenos que se forman por la combinación del hidrógeno con el azufre, selenio o telurio. Estos son los más débiles y suelen tener olores desagradables. Se presentan cuando son dos átomos de hidrógeno y es cuando el no metal tiene valencia. Luego están por su fuerza. Los ácidos fuertes son los ácidos que tienen que se disocian con menos facilidad, que se disocian con más facilidad y producen muchos hidrógenos. Y los débiles producen menos hidrógenos y se disocian con menos facilidad. Ok, según el número de átomos de hidrógeno, los monopróticos son los que contienen solamente un átomo de hidrógeno y los dipróticos son los que contienen dos átomos de hidrógeno. Esto influye en cuántos iones pueden liberar durante su disociación para así poderlos nombrar. Y luego está según su estado físico a temperatura ambiente. Estos se refiere a los que son gaseosos, líquidos o también volátiles. Ok, también para su obtención, los hidroácidos se obtienen comúnmente al reaccionar el hidrógeno con el no metal o al disolver el hidruro con un no metal, pero esto en agua. Y pues por mi parte es todo, y por mi parte y por la de mis compañeros es todo. No queda más que agradecerle y pues ya, muchas gracias. Bueno, yo les voy a explicar qué son los ácidos y bases. Un ácido es una sustancia que libera iones de hidrógeno cuando se disuelve en agua. Se pueden clasificar en hidrácidos y osiácidos. Una base es una sustancia que libera iones de hidróxido cuando se disuelve en agua.
Las bases, eh, principalmente a la hora de estructurar su forma, se coloca primero el, el símbolo de la molécula acompañante seguido del hidróxido. Sin embargo, a la hora de nombrarlo, se coloca primero el nombre del hidróxido y enseguida el de la molécula acompañante. Por ejemplo, la de NaOH, hidróxido de sodio. Primero se coloca el símbolo del sodio y enseguida el hidróxido. Sin embargo, llega a haber casos especiales, por ejemplo, el del amoníaco, que aunque no tenga a la vista el grupo o la molécula del hidróxido, a la hora que se disuelve en agua, este reacciona parcialmente con ella y forman iones de amoníaco y la molécula del hidróxido. Tenemos la teoría de Arrhenius y la de Bronsted-Lowry, donde la teoría de Arrhenius nos dice que los ácidos es una sustancia que aumenta su concentración de iones de hidrógeno en una solución acuosa y que las bases son una sustancia que aumenta la concentración de iones de hidróxido en una solución acuosa. Sin embargo, esta teoría tiene sus limitaciones. Por ejemplo, se limita principalmente a las soluciones acuosas. Y dos, que no explica el comportamiento básico de sustancias que no contienen hidróxidos. Sin embargo, la teoría de Bronsted-Lowry los divide en ácido de Bronsted, que es la sustancia capaz de donar un protón, y base de Bronsted, a la sustancia capaz de aceptar un protón. O sea, el ácido lo dona y la base lo toma. Una extensión de su definición, de la definición de Bronsted de ácido base, es el concepto de par conjugado ácido base, que se define como un ácido y su base conjugada o como una base y su ácido conjugado. La base conjugada de un ácido de Bronsted es la especie que resulta cuando un ácido pierde un protón o la inversa. Un ácido conjugado resulta mm, resulta de la adición de un protón a una base de Bronsted. También nos dice que todo ácido de Bronsted tiene su base conjugada y toda base de Bronsted tiene su ácido conjugado. Tenemos el ejemplo del ion cloruro, que es la base conjugada que se forma a partir ácido del hidróxido clorhídrico. Y el agua es la base conjugada a partir del ácido del ion hidronio, creo. Esto se clasifica Estos se clasifican en ácidos fuertes y ácidos débiles, igual que las bases fuertes y bases débiles. Tanto ácidos fuertes como bases fuertes se disuelven completamente en soluciones acuosas y
Tanto ácidos débiles como bases débiles se disolucionan parcialmente en soluciones acuosas. Por ejemplo, tenemos el ácido acético, el ácido carbónico, el amoníaco y la piridina. También tenemos el pH. En ácidos y bases, las concentraciones de los iones de hidrógeno y hidróxido en disoluciones acuosas frecuentemente son números muy pequeños y por lo tanto es difícil trabajar con ellos. Soren Sorensen en 1909 propone una medida más práctica denominada pH. El pH es una disolución que se define como el logaritmo negativo de la concentración del ion hidrógeno en moles sobre litro. Debido a que este pH solo es una manera de expresar la concentración del ion hidrógeno, las disoluciones de ácidos y bases a 25 grados Celsius se identifican por sus valores de pH. Como muchos sabemos, en las disoluciones, cuando el pH tiene una... No, cuando la disolución tiene un pH menor a 7, es, es una disolución ácida. Si, si la disolución tiene un pH arriba de 7, es una disolución base o alcalina. Pero si la disolución tiene una base de 7, es una disolución neutra. De, de algunos fluidos comunes, por ejemplo, el jugo gástrico en el estómago, su pH es de 1 a 2, que es una disolución muy ácida. También tenemos lo que son las lágrimas con un pH de 7.4, que tienen una disolución muy alcalina. Como pudimos apreciar anteriormente, nuestros ácidos y bases tienen características muy interesantes, y parte de estas propiedades son la conductividad y la fuerza. Justo una manera de medir la conductividad que tenga es en base a su disolución en el agua, debido a que cuando un ácido o una base entra en contacto con el agua, existe una ionización. Esta ionización puede ser tanto parcial como completa, y esto definirá el tipo de base y ácido que es, ya sea fuerte o débil. Cuando existe una disolución parcial, justamente en la palabra parcial viene la forma en la que sucede, ya que solo una pequeña parte o solo una pequeña medida es la que se ioniza, dando esto a que la concentración de iones sea mucho más baja. Y aunque aún así se producen iones móviles en tal sustancia, al no ser una concentración tan alta, la conductividad es mucho más baja. Por ende, podemos ver que su caso contrario es el de la ionización completa. ¿Cuándo existe una ionización completa? Cuando casi toda la sustancia se disocia completamente. Esto significa que como entra más en contacto hay una alta cantidad de concentración de iones. Al haber una alta concentración de iones, esto hace que haya más iones móviles. Al haber más iones móviles, se puede dar una mayor conductividad debido a que va a haber más iones que puedan transportar la carga eléctrica. Esto hace que un ácido y una base sea mucho más fuerte y la podemos identificar justo por esto. Y como sé que algunos aquí tenemos problemas de atención, vamos a reforzar lo que dijimos anteriormente de manera más resumida, concisa y con ejemplos. ¿Cuándo se sabe si un ácido o base es fuerte o débil? Dependiendo de la medida en que se ioniza cuando está en el agua. Si hay más, si hay menos. Si hay una carga de iones muy alta, estamos hablando de un ácido y base fuerte. Justo para reforzar lo dicho anteriormente, vamos a explicar cómo sucede la conductividad, porque esta está muy relacionada a la fuerza que se da en el ácido o la base. Partimos desde el agua. El agua pura va a ser nuestra base para medir la conductividad que hay.
Justamente el agua tiene una característica muy curiosa, ya que ésta puede funcionar como un ácido o como una base, por ende se le llama antófera o anfiprótica. Esto es porque justamente el H2O, o mejor conocido como agua, está en constante ionización. Y vas a decir, ¿cómo? ¿Existe una ionización en el agua? Sí, pero es constante. Entonces, esto le da una característica muy particular. Ya partiendo del molde en el que vamos a medir la conductividad, viene la ionización. La ionización es cuando se liberan los iones de nuestro ácido o nuestra base de forma más libre al momento de interactuar en el agua. El ejemplo que tenemos para esto es el del ácido clorhídrico, que se disocia en iones de hidrógeno e iones de cloruro, y el hidróxido de sodio, que como podemos apreciar se disocia en iones de sodio y iones de hidróxido. Y lo que nos ayuda a concluir la conductividad es justamente el movimiento de iones. En nuestra solución acuosa va a haber iones cargados, tanto positivos como negativos. Justamente si nosotros aplicamos algún tipo de voltaje con carga eléctrica, va a hacer que haya una excitación por parte de los iones positivos, mejor conocidos como cationes, y los iones negativos, mejores conocidos como aniones. Justo este tipo de excitación va a hacer que se atraigan entre sí y por ende, entre más iones hay, será mucho más fácil que la carga eléctrica pase a través de. De esta forma, concluimos el tema de la conductividad y su fuerza. Y justo los iones tienen mucha correlación con algo que ya se había mostrado anteriormente en las maneras de clasificar un ácido, que es que pueden ser monoprópticos, diprópticos y poliprópticos, ya que los iones que haya se van a ver alterados dependiendo de si solo tienen un átomo de hidrógeno, si se limitan a donar 2 protones por molécula o si su capacidad se extiende aún más. Justo a estas facilidades y el hecho de que sean completamente opuestos los ácidos y las bases hacen que estén correlacionados en todo aspecto, desde sus características siendo opuestas hasta la manera en la que se diluyen entre ellos y la manera en la que se pueden neutralizar. Por eso se dice que todo ácido fuerte tiene conjugada una base débil y viceversa. Simplemente absoluto cine. Y con eso concluimos nuestro tema. Espero lo hayan entendido y hayan disfrutado de nuestra presentación de cada uno de nosotros. También esperamos con gusto que hayan disfrutado este tema como nosotros lo disfrutamos, ya que los ácidos y bases forman parte de la mayoría de sustancias y nosotros como bioquímicos vamos a trabajar mucho con ellas. Les agradecemos su atención y les deseamos un bonito día.